¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. En este vídeo vamos a ver cómo seleccionar el inversor adecuado para nuestra instalación fotovoltaica. Como sabéis, la función del inversor es transformar la corriente continua de la batería a 12 voltios, convertirla a corriente alterna a 230 voltios y una frecuencia de 50 Hz. Una frecuencia de 50 Hz para el caso nuestro, que estamos por ejemplo en España. Para otros países puede ser de 60 Hz. Pues bien, como os digo, la misión del inversor es transformar la corriente que coge de la batería, corriente continua, y transformarla en corriente alterna con las características de tensión y frecuencia adecuadas a los usos que nosotros le vamos a dar. Estos equipos están construidos a base de circuitos electrónicos alimentados a tensión continua y generan una señal de tensión y frecuencia determinada. En la mayoría de los casos generan 230 voltios, como hemos visto, y 50 Hz, como la tensión que tenemos en nuestra vivienda, en nuestro hogar. Hoy en día los equipos son muy avanzados y disponen ya de diversas protecciones, como vamos a ver a continuación. Pueden tener protecciones contra sobrecarga o sobredescarga de la batería, posibles cortocircuitos a la entrada o a la detención de la ausencia de consumo, es decir, cuando detectan que no hay consumo, se quedan en el modo stand-by, un consumo mínimo que nos asegura un ahorro energético cuando no hay consumidores que estén activos en la instalación fotovoltaica aislada. Los inversores, en función de la onda sinusoidal, de la salida que tienen, pueden ser de diferentes tipos. Existen los de onda sinusoidal modificada, que pueden alimentar la mayoría de los aparatos electrodomésticos. No obstante, esta forma de onda puede presentar algunos problemas de rendimiento con cargas inductivas, por ejemplo para los motores. Pero a pesar de estas limitaciones, son muy utilizados debido a que su precio es reducido. Luego tenemos los inversores de onda sinusoidal pura, que son los más sofisticados y los más demandados en el mercado actual. Están diseñados para reproducir la energía suministrada por las compañías eléctricas. La onda sinusoidal es la mejor forma de onda eléctrica para alimentar equipos electrónicos que sean más sofisticados. Por ejemplo, impresores láser, televisores de pantalla de plasma, etc. Además, con estos tipos de inversores de onda sinusoidal pura, eliminamos los problemas de rendimiento e incompatibilidad con algunos aparatos electrónicos. Por ejemplo, las pequeñas rayas en las pantallas de los televisores es debido a los problemas que produce que la onda no sea una onda sinusoidal pura. O también el ruido de fondo en los sistemas de audio, pues ese ruido también proviene de la onda que nos está produciendo el inversor, que no es una onda sinusoidal pura. Una vez vistas las características de un inversor, vamos a ver en qué nos basamos para elegir el inversor que más se adapte a nuestra instalación fotovoltaica aislada. Como veis, aquí tenemos una hoja de cálculo. Como siempre os recuerdo, en cada hoja lo único que se rellenan son las celdas que están en blanco. En este caso serían estas que vemos aquí, que pone porcentaje de simultaneidad. Y prácticamente para seleccionar el inversor no tenemos que hacer nada. Dicho de otra manera, con los datos que hemos ido incluyendo en la hoja, en las diferentes pestañas, pues prácticamente ya podemos calcular la potencia necesaria para nuestro inversor. Bien, primero vamos a ver cómo hacer el cálculo de la potencia necesaria y luego vamos a analizar esta hoja que nos proporciona un fabricante acerca de diferentes inversores. Cada columna es un inversor, un modelo de inversor, y vamos a ver cómo seleccionaríamos el modelo más adecuado para nuestra instalación. Bien, si vamos a la primera pestaña, a la pestaña de consumos, aquí vemos que teníamos consumos en corriente continua y consumos en corriente alterna. Lógicamente, el inversor solo lo requerimos en el caso de que tengamos consumos en corriente alterna. Pues bien, los consumos en corriente alterna, cada consumidor tiene una potencia que especificábamos aquí en esta columna. También especificábamos el número de consumidores, las horas que los íbamos a utilizar al día y los días de uso a la semana. Con esta lista, al final calculábamos la energía total que teníamos en consumos en corriente alterna, AC a 230 voltios, 50 Hz. Lo que a nosotros nos interesa para calcular el inversor es la potencia que demanda el equipo. De hecho, esta tabla, tal como la tenemos aquí especificada, la copia en esta otra hoja, que es donde hacemos el cálculo del inversor. Fijaros, tenemos exactamente los mismos consumidores. Lo que pasa es que aquí no podemos modificarlos, tenemos que incluirlos aquí. Los incluimos aquí y luego ya nos los copia aquí. Y aquí hemos añadido una columna más, que es esta que pone porcentaje de simultaneidad. Ahora os voy a explicar qué es esto y cómo se utiliza.
Fijaros, tenemos exactamente los mismos consumidores que teníamos antes. 4 consumidores, tenemos el número, la potencia, que aquí realmente es lo interesante, las horas de uso al día, los días de uso por semana y la energía finalmente. Y luego el porcentaje de simultaneidad y una potencia demandada simultáneamente. Sin modificar nada, ningún porcentaje de simultaneidad, que os recuerdo que lo que tenemos que modificar aquí son las celdas que están en blanco, pues ya podríamos suponer o calcular el inversor que necesitamos. Fijaos aquí abajo, lo que hace es la potencia total de consumos, nos suma esta potencia, que son 1300 vatios. Es decir, si todos los consumidores estuvieran conectados y demandando energía al mismo tiempo, la potencia total consumida serían 1300 vatios. Por lo tanto, necesitaríamos un inversor que mínimo nos produzca 1300 vatios. Y luego aquí debajo nos indica la potencia del máximo consumidor. ¿Qué significa esto? Pues el aparato que más potencia consume. En este caso, tenemos de entre los 4 aparatos que consumen energía, el cargador de móvil consume 10, la bomba consume 1000, la televisión 200 y la iluminación 20. Por lo tanto, el que más potencia consume de estos 4, como veis, es la bomba que consume 1000 vatios. Pues bien, con esta potencia, que como veis aquí coincide, son 1300 vatios, le aplicamos un margen de seguridad de un 20%, puede ser un 10%, dependiendo del caso y de quien lo calcule, ¿vale? Lo multiplicamos por 1,2, estamos incrementándolo un 20% y nos dice que la potencia mínima del inversor son 1560 vatios. Esto es lo que necesitamos que tenga mínimo nuestro inversor de potencia en la salida y luego la tensión del sistema son 12 voltios. La tensión del sistema, como ya vimos, la modificábamos aquí. En la hoja del cálculo de paneles solares, aquí encontrábamos 12, 24, 48 voltios. En función del valor que nosotros indiquemos aquí, nos va a indicar la tensión aquí del sistema para un valor de 12, 24 o 48. Como habéis visto, ya se ha modificado. Lo vamos a dejar en 12 y volvemos al inversor. Por lo tanto, con estos datos nosotros lo que haríamos es entrar en el catálogo del fabricante, vamos a encontrar unas tablas similares a estas que tenéis aquí, ahora vamos a explicarla, y buscando la potencia mínima que nos tiene que dar el inversor, que no tiene que ser inferior a 1560 vatios, y la tensión del sistema, pues elegiríamos nuestro inversor. También es importante esto que nos dice aquí, dice, en el momento de seleccionar el inversor hay que asegurarse de que aguanta los picos de arranque de motores y bombas. Los motores eléctricos, como ya hemos visto en algunos vídeos, en el momento del arranque demandan una gran cantidad de energía, y es lo que denominamos el pico de arranque, un pico que demanda mucha energía justo en el momento del arranque. Por lo tanto, el inversor que seleccionemos, tenemos que asegurarnos de que aguantan esos picos de arranque de bombas y motores eléctricos. ¿Para qué os he puesto aquí esta columna que indica porcentaje de simultaneidad? Pues es muy sencillo. Generalmente, si nosotros no modificamos aquí ningún porcentaje, estamos suponiendo que vamos a utilizar estos elementos todos al mismo tiempo, demandando potencia. Por lo tanto, si los utilizamos todos al mismo tiempo, pues demandaremos una potencia de 1300 vatios. Pero ¿qué ocurre? Que en la mayoría de las instalaciones esto no es verdad, no vamos a utilizar todos los elementos al mismo tiempo, todo lo contrario, sino que vamos a hacer una gestión energética, un uso eficiente de la energía. ¿Vale? Y eso lo vamos a hacer, por ejemplo, pues programando la bomba para que funcione cuando los demás elementos no están conectados a la red, de manera que no todos los elementos van a estar conectados y encendidos al mismo tiempo. Por lo tanto, por ejemplo, la bomba, si nosotros hacemos un uso eficiente de la energía, podemos programarla para que funcione por la mañana cuando el resto de consumidores estén apagados. Entonces yo le indico a la hoja de cálculo, mediante un porcentaje de simultaneidad, que es lo que podemos ajustar aquí, cómo voy a utilizar yo la instalación. Por ejemplo, el cargador del móvil, yo lo voy a utilizar simultáneamente cuando estén funcionando el resto de los elementos sin problemas, por ejemplo la televisión o la iluminación, por lo tanto el porcentaje de simultaneidad del cargador del móvil va a ser de 100%. La bomba, como os digo, no la voy a utilizar cuando esté utilizando el resto de los elementos, sino que voy a intentar utilizarla fuera del horario de uso de los otros elementos. Por lo tanto, el porcentaje de simultaneidad le voy a dar un 70%. Y fijaros que aquí la potencia demandada simultáneamente ha bajado a 1000, de 1300 a 1000 vatios. Por lo tanto, ahora podemos seleccionar un inversor más pequeño
que se ajuste mejor a nuestra instalación y que además también va a ser más barato. Eso sí, haciendo un uso eficiente de la energía, como hemos visto. Después pasamos al televisor. El televisor sí lo vamos a utilizar cuando tengamos encendida la iluminación o el cargador del móvil, por ejemplo. Por lo tanto, el porcentaje de simultaneidad va a ser del 100%. Y la iluminación, pues también va a ser del 100%. Fijaos que no se pueden poner valores a lo loco, tienen que ser valores razonados, porque por ejemplo la bomba demanda 1000 vatios. Ella sola. No podemos elegir un inversor que por ejemplo nos proporcione 900 vatios. ¿Por qué? Porque con 900 vatios no vamos a ser capaces de alimentar la bomba que consume 1000 vatios. Por lo tanto, la potencia mínima que en este caso tiene que utilizar el inversor es de 1000 vatios, que es la potencia del máximo consumidor. Imaginaos que no me doy cuenta de esto y aquí le digo, bueno, como la bomba la voy a programar fuera del horario donde voy a utilizar el resto de consumidores, pues la voy a poner un porcentaje de simultaneidad del 40%. Y fijaros lo que me dice, potencia demandada simultáneamente 700 vatios. Y nosotros sabemos que la potencia del máximo consumidor es 1000 vatios. Por lo tanto, con un inversor de 700 vatios, o si lo incrementamos un 20% son 840 vatios, no vamos a poder alimentar la bomba de 1000. Esto es obvio, pero muchas veces se nos puede pasar, y aquí la hoja nos recuerda lo siguiente. La potencia mínima del inversor no puede ser inferior a la demandada por el máximo consumidor. Por eso aquí he incluido esta nota en el caso de que la potencia mínima del inversor sea inferior a la del máximo consumidor. Después, esta potencia le incrementamos un 20% por seguridad y la potencia mínima del inversor es de 1200 vatios. En este caso, con un inversor de 1200 vatios y que funcione a 12 voltios, pues podemos alimentar estos consumos que tenemos. Una vez que hemos analizado nuestros consumidores y hemos visto el porcentaje de simultaneidad que pueden tener, siempre con cierta lógica y con cierto criterio, como os digo, tenemos que seleccionar un inversor de 1200 vatios y que funcione a una tensión de 12 voltios. Nos vamos al catálogo del fabricante. ¿Vale? En este caso el inversor es el MultiPlus, que como veis se adapta a 12 voltios, 24 y 48. Esto es la tensión del sistema. Y luego nos dice, Power Control, sí, todos tienen control de potencia, todos tienen asistencia de potencia. Estos son funciones electrónicas que lo que hacen es optimizar la potencia que se demanda en función del consumo, ¿vale? Y luego también tenemos un conmutador de transferencia de 16 amperios en este caso. 16 para estos tres, 30 para este modelo, 16 o 50 para este otro y 100 para este, que como veis es el inversor de mayor potencia. A continuación, como veis aquí, tenemos las características del inversor. Estas que estamos viendo aquí. Rango de entrada de tensión de 9,5 a 17. Esta es la tensión para sistemas de 12 voltios. De 19 a 33. Esta es la tensión de entrada para sistemas a 24 voltios y de 38 a 66, que esta es la tensión de entrada para sistemas a 48 voltios. Después, la salida que nos produce el inversor son 230 voltios en corriente alterna con un más menos 2%, una tolerancia del 2%, y la frecuencia son 50 Hz con una tolerancia de más menos 0,1. Estos inversores, aunque aquí no se ven, son de onda sinusoidal pura, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Otro aspecto muy interesante es que nos informa de la potencia continua de salida a diferentes temperaturas, ¿vale? Fijaros que a medida que aumenta la temperatura, el rendimiento del inversor baja. Potencia continua de salida a 25 grados, vatios, 700, 1000, 1300, ha disminuido. Potencia continua de salida a 40 grados, 650, 900, va disminuyendo. Y potencia continua de salida a 65 grados, 400, 600. Es decir, a medida que aumenta la temperatura del inversor, baja su rendimiento y nos entrega menos potencia. Bien, después tenemos un dato muy interesante, que es el pico de potencia que son capaces de aguantar. Recordar que aquí os comentaba que en el momento de seleccionar el inversor hay que asegurarse de que aguanta los picos de arranque de motores y bombas. Pues ese pico de arranque vamos a saber si lo aguanta con esta potencia. Pico de potencia que aguanta, en el caso del inversor de 800 vatios, pues son 1600, aquí nos aguanta un pico de 2400, de 3000, de 4000, etc. Tendremos que asegurarnos de que el inversor aguanta el pico de arranque del motor.
La eficiencia máxima que tienen estos equipos, pues en este caso es del 92-94%, 93-94%, etcétera. Hay algunos que llegan incluso al 95%, son equipos ya muy eficientes, y este es un dato muy útil porque si recordáis, cuando calculábamos el rendimiento del sistema, el rendimiento global, en la pestaña número 3, teníamos que incluir el rendimiento del inversor. Y aquí incluíamos que el rendimiento del inversor podría ser del 95, del 90, del 85 y de inferior al 85%. Y en este caso nosotros incluimos un rendimiento del inversor del 95, que como veis es muy próximo a lo que nos indica aquí el fabricante, 93-94. Por lo tanto son inversores muy eficientes. El consumo en vacío, esto es lo que comentábamos antes del standby, en este caso son 8-10 vatios. El consumo en vacío en el modo de ahorro, es decir, cuando detecta que no hay consumidores demandando energía, pues entra en el modo de ahorro y puede llegar a ser este consumo de 5 a 8 vatios en los modelos de menor potencia hasta 25-30 vatios en los modelos de mayor potencia. A medida que se avanza en el desarrollo de estos equipos se le va dotando de más funcionalidades y en el caso que tenemos aquí, pues todos estos inversores ya son también cargadores. Imaginaros que tenemos una serie de días en los que no tenemos radiación solar, el nivel de las baterías baja, pero tenemos un inversor que también es cargador de baterías. Por lo tanto, podemos conectar un generador eléctrico que funcione con un motor de gasolina. Conectamos ese generador a la entrada del inversor y el inversor nos carga la batería con la corriente que nos suministra el generador. Y aquí tenemos especificadas entonces las características de este cargador que va incluido en el inversor. La entrada de corriente alterna, pues el rango de tensión, como veis, es muy variable, desde 187 a 265 voltios de corriente alterna. La frecuencia de entrada también puede variar, desde los 45 a los 65 Hz, y el factor de potencia tiene que ser, como siempre, lo más próximo a 1. La tensión de carga de absorción, estamos hablando de voltios en corriente continua, pues son 14,4 para los modelos de 12 voltios, 28,8 para los modelos de 24 voltios de tensión del sistema o 57,6 para los modelos de 48 voltios. También tenemos una tensión de carga o flotación, voltajes en corriente continua, que puede ser de 13,8 voltios, 27,6 o 55,2. El modo de almacenamiento, voltios en corriente continua, pues también 13,2, 26,4, 52,8, dependiendo de si es a 12 voltios el sistema, a 24 o a 48. Corriente de carga de la batería auxiliar, esto es la corriente con la que vamos a cargar la batería. Aquí pues tenemos 35 amperios para el primer modelo y 16 para el segundo. 50 para el primer modelo y 25 amperios para el segundo, 70-40 y así para cada inversor, para cada modelo de inversor. Aquí como tenemos tres modelos, pues tenemos tres intensidades de carga, una para cada modelo. Corriente de carga de la batería de arranque, 4 solo para los modelos de 12 y 24 voltios, aquí no lo especifica, y como veis todos incorporan sensor de temperatura de la batería. Es un parámetro muy importante. Bien, pues una vez vistas las características de los inversores que nos ofrece este catálogo, nosotros sabemos que la potencia mínima del inversor son 1200 vatios, la tensión del sistema son 12 voltios, por lo tanto, vamos a elegir los inversores que tengan 12 voltios de tensión del sistema, vamos a descartar el resto, tanto los de 24 como los de 48, y después vamos a fijarnos en la potencia, 1200 vatios. Podríamos seleccionar este, de 1200 vatios con estas características, pero yo voy a instalar el inversor en una zona donde en verano pueden alcanzarse fácilmente temperaturas de 40 grados. Por lo tanto, sabiendo que el inversor disminuye su potencia con la temperatura, fijaros, potencia continua de salida a 40 grados, 900 vatios. Se nos queda pequeño. Si la temperatura es de 40 grados, el inversor no va a poder producir 1200 vatios. En invierno seguramente no haya problema, porque la temperatura va a ser inferior a los 25 grados, pero en verano, con la temperatura ambiente cercana a 40 grados o a 30, más lo que se calienta el inversor debido a su electrónica, pues fácilmente puede alcanzar los 40 grados y por lo tanto la potencia en la salida va a ser de 900 vatios. Por lo tanto, para estar seguro de que el inversor
puede darme esos 1200 vatios en la salida, yo voy a elegir este modelo, que es el siguiente, el C12 1670, que como veis a 40 grados sí que me proporciona esos 1200 vatios. Estos pequeños detalles tenéis que tenerlos en cuenta y es muy importante saber que con la temperatura el inversor disminuye su rendimiento y la potencia que tenemos en la salida disminuye. Y con esto me despido. Os dejo la hoja de cálculo para descargarla a través de un enlace en la descripción del vídeo. Como siempre espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.